Hola amigos, bienvenidos a su podcast Red Privada, el lugar donde estaremos contando las pequeñas historias, las historias ocultas, esas historias olvidadas que nos forman la verdadera historia de nuestro México. Como siempre, estamos aquí con su servidor Irving Rivas y mi compañero Ángel Esquivel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. Aquí con un nuevo tema que ya va a ser el final de los mitos. Los Bueno, mitos que nos dieron forma. Así exactamente. es, amigos. Hoy estaremos tocando el tema del dios Ejecatl. Así que, ¿qué mejor forma de cerrar estos mitos que nos dieron forma que con el mismísimo mito que da nombre a nuestro municipio, Ecatepec? Y bueno, Ángel, cuéntanos, ¿sabes quién es Ejecatl? ¿De dónde proviene? ¿Qué clase de dios es? Uf, pues es uno de los dioses que fueron considerados más importantes de toda la prehispánica, porque es el dios del viento. Un dios tan importante que se decía que era el primero en presentarse en los humanos porque era el primer aliento. Así es, estaremos hablando de un dios del viento. Precisamente Ejecatl, en lo que es la lengua náhuatl, significa 9, viento. Él era de los principales dioses, como ya hemos dicho antes. Las civilizaciones prehispánicas tendían mucho a adorar a este tipo de deidades que representaban nuestro ecosistema o que representaban nuestra forma de ver el mundo. En ese caso estamos hablando de un dios que representaba el viento. Y no solamente, ahora sí que el viento que pasaba por el aire, sino que esto era asociado precisamente con el viento del entorno, los, los aires, el cielo. Era muy asociado con Tlaloc precisamente porque si uno se da cuenta, cuando va a llover, primero empieza a hacer mucho aire y empieza lo que decimos nosotros, a jalar las nubes. Pues era lo mismo que decían ellos. Llega Ejecatl, barre con las nubes y da paso a que llegue Tlaloc con sus Tlaloques. Y bueno, Aunque esto es interesante, porque también hay muchas historias que cuentan que hay diferente tipo de Ejecatl de acuerdo a los 4 puntos cardinales. exactamente, pero antes tenemos que hacer una aclaración de quién es Ejecatl. Ejecatl es un dios maya, es un dios mexica, ¿qué clase de dioses? ¿De qué cultura? Pues bien, Ejecatl es principalmente un dios mixteca. Sin embargo, a partir de su choque de los mixtecos con la civilización náhuatl, hablamos de Tula, hablamos de Tenochtitlan, todas esas regiones del Valle Central, es donde empieza a haber esta mezcla de Hecatl y Quetzalcóatl. Porque en el origen mixteco, Hecatl era de los dioses principales, era más un dios cultural, porque fue creado por esta dualidad nuevamente, volvemos a verla. Como dijimos antes en el capítulo de los 5 soles, en la religión náhuatl estaba Ometecutli y Ometecihuatl, esta dualidad de dioses. Pues en el caso mixteco, que geográficamente sería cerca de la zona de Oaxaca, existía lo que es el señor León Tigre y la señora León Tigre. No es como tal una transcripción literal. Pues, para empezar, en México no hay leones y tampoco tigres. Eso es más como una asociación, una transcripción, a partir de lo que fue la colonia, a partir de estos historiadores que eran frailes,
y que a lo mejor no sabían con qué animal compararlo, con qué animal explicarlo. En el caso del tigre podríamos decir que era parecido al jaguar o al ocelote. ¿Por qué se dice que es un dios cultural? Pues Ejecatl, Espérame para los... tantito. Sí, Ángel. Otra referencia con la historia de los 5 soles que se nos pasó comentar en ese video es que hay un mito donde dice que Hecatl es el que mueve por primera vez al sol. Es el que llega y mueve al sol para que éste Es comience quien le su da travesía eterna. sol en movimiento, precisamente. Y bueno, en el caso Mixteca veremos algo parecido, porque Hecatl fue creado por los dioses para ir dando el nombre a las cosas, para dar tú te vas a llamar, tu animal te vas a llamar ocelote, tú te vas a llamar gusano. Y con el tiempo, incluso se decía que él fue también que nos enseñó a tratar con el fuego. Fue, digámoslo, una especie de Prometeo. Y es aquí donde podemos ver esa similitud, como tú dices, que en la leyenda de los 5 soles también se dice que él es quien le da el movimiento, quien sopla para que empiece a moverse todo aquí. ¿Por qué es importante esto? Pues será importante más adelante. Él, como ya dijimos, fue absorbido por los aztecas, quienes decían que era una representación o una transcripción, por así decirlo, de lo que es el dios Quetzalcóatl. Y no precisamente porque ellos dijeran, es que Quetzalcóatl fue y se les presentó con el nombre de Hecatl. Como después ciertas personas dijeron, es que el de la cruz vino y se les presentó en el nombre de Quetzalcóatl porque también era blanco y barbón. En ese caso de la cultura, de ese choque náhuatl y mixteco, fue porque era su dios principal. ¿Y cómo podían hacer que los mixtecas adoptaran su civilización y su religión? Pues diciéndoles, es que tu dios es el mismo que el mío, solo que antes eras muy tonto para ver que era el mismo, pero el mío es el bueno, el que llegó primero. Aunque hay otras donde dicen que representaron a Hecatl como el aliento de Quetzalcóatl. El aliento de Quetzalcóatl, precisamente. Y bueno, vayamos adentrándonos un poquito más a este dios. Esto de precisamente que vamos a hablar un poquito más, yo lo retomé precisamente de lo que es el libro llamado El mito de Quetzalcóatl, de Enrique Flores Cano, quienes les invito a que lean, a que investiguen sobre este escritor historiador. Y es precisamente donde podemos ir viendo ese choque cultural y ese momento en el que juntan a Quetzalcóatl y Ejecatl al punto de que llegaron a llamarlo Ejecatl Quetzalcóatl. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar por primera vez a Ejecatl? Pues esto viene precisamente en lo que se conoce como el Códice de Viena, es el cual contaba la creación de la cultura mixteca y con ellos venía la representación de el dios Ejecatl. Como pueden ver, mi compañero Ángel tiene atrás de él lo que era la representación de la cara, que realmente a Ejecatl nunca lo vemos sin su armadura. Y precisamente esa representación contiene lo que es la máscara de Ejecatl. ¿Por qué se ha formado la máscara? Pues bueno, Ejecatl, al ser un dios del viento, obviamente tenía sus animales, tenía sus representaciones en animal. Estas representaciones eran principalmente las aves semiacuáticas. Estamos hablando de esas aves tipo garzas, patos, pelícanos, que pasaban el mayor tiempo en el cielo y que comían del inframundo. Para ellos era una forma muy lógica de verlo. Y a tal punto que tenía su ave distintiva, el Ejecatotl.
también conocida como ave de Hecatl o el pato crezón. Y ahí mismo podemos ver lo que es su pico y sus dientes del pato, que más bien serían como unas especies de papilas, porque como ya sabemos, las aves no tienen dientes. Y él fue, en ese tipo de animal fue en el que se inspiraron para crear lo que es esta máscara de Hecatl. Dentro de su armadura podemos verlo siempre con lo que es un caracol cortado a la mitad. Y esto será importante porque en la mayoría de, por así decirlo, códices de símbolos prehispánicos, el viento siempre era representado con ese caracol cortado a la mitad. Porque precisamente al momento de introducir aire en él, empezaba a sonar. Y era como una especie de llamada al dios. Ejecatl tiene una peculiaridad en lo que son sus templos. Estos pueden ser identificados con gran facilidad debido a que son templos medio cuadrados, pero que siempre en su base tienen una forma redonda. ¿Por qué tendrán una forma redonda, Ángel? ¿Tienes alguna idea? Pues Por bien, la forma de que se mueve el viento. precisamente esta base en forma de círculo era para que fluyera el viento. Y podemos verlo en ejemplos como, no sé si se acuerdan amigos, lo que es la imagen del Metro Pino Suárez. Ahí podemos ver precisamente un templo a Ejecatl. Este templo un poquito cuadrado, pero a la vez circular. También cerca de Templo Mayor en el 2015 se encontró lo que es la base de un basamento al dios Ejecatl. Y aquí es donde vemos que tiene cierta conexión con el dios Tlaloc, porque como pueden recordar de capítulos pasados, Tlaloc tenía su propio basamento junto al de Huitzilopochtli en Templo Mayor. Y frente a ellos, ¿quién estaba? El dios Ejecatl. Y bueno, también deberíamos de ir viendo lo que es sus ayudantes. En el caso de Tlaloc, tuvimos a los Tlaloques. En el caso de Huitzilopochtli, vimos a los 400 surianos que perseguía. Y bueno, ¿quién es el coprotagonista de esta historia llamada Ejecatl? Pues eran precisamente cuatro Ejecatotonitlis. Estos cuatro Ejecatotonitlis eran sus aves. Él tenía principalmente cuatro que lo seguían y en la cosmovisión prehispánica ellos pensaban en 13 cielos, en 13 niveles astrales. Pues cada uno de sus aves, de sus Ejecatotonitli, dominaba uno, dominando así 4 en total de los 13. Y aquí, como vimos anteriormente, es donde empieza a ser empieza a tener relación con otros dioses y con los puntos cardinales. Porque los otros puntos cardinales en este caso serían el Huitzilampa Ejecatl, que era el viento del sur, quien vive precisamente en Huitzilán, Morelos. También tenemos el Mictlantepejecatl, Mictlampa Ejecatl, el viento del norte, o también llamado viento de la mansión de los muertos. Aquí vemos una conexión con el dios Mictlantecutli. También estaba el Tlalocayotl, el viento del este, y donde se conecta con Tlaloc. Este era más asociado a lo que es la región de Tlahuitztlampa.
el viento de Tlahuitztlampa. Y por último, tenemos lo que es el Cihuatecáyatl, el viento de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿De qué mujeres crees que estamos hablando, Andy? Ya vimos una conexión con Mictlantecutli, una conexión con Tlaloc, y si recordamos el capítulo del Mictlán, son más o menos parecidos a lo que son esos lugares de descanso prehispánicos. Y en ese caso es donde volvemos a conectar. El Cihuatecáyatl, el viento de las mujeres, era precisamente el viento de estas mujeres que morían en labor de parto. Como recordarán en el capítulo del Mictlán, había una tierra llamada el Tonatiucan. Eran esas mujeres que van detrás de Tonatiuh para ayudarlo, por así decirlo, a que nunca se apague el sol. Y es donde se ve esta conexión con la leyenda de los 5 soles, donde decimos que Hécatl es quien sopla para que empiece el Ollin Tonatiuh, el sol en movimiento. Este viento era el viento del oeste. Y bueno, Ángel, tú nos tienes una historia sobre Hécatl. ¿Crees que puedes contárnosla? Oh, claro que sí. Bueno, en uno de los relatos que se cuentan sobre Hécatl, se dice que tenía una relación, quería tener una relación con otra diosa llamada, no me acuerdo muy bien su nombre, Con la diosa Mayahuel. Mayahuel, perdón, es que no se me acuerdan muy bien los nombres. Es un poquito difícil esto de los nombres prehispánicos, como ya pudieron ver. Entonces, otra referencia del aliento de la vida fue de que fue un beso entre estos dioses que causó la muerte de la diosa. El dios, muy triste, agarró el cuerpo y le enterró. Y regresó a sus labores. Poco después, donde fue enterrada la diosa, nació lo que hoy conocemos como el maguey, que en ese tiempo lo referenciaban como brazos extendidos. Y tras eso, la diosa pudo unirse al aire y así unirse con su amado y vivir para la eternidad. Y bueno, no es únicamente que sea una historia de Hécatl. Amigos, si han alguna vez probado lo que es el pulque, seguramente les han contado esta historia, en el que los dioses ven que los hombres están muy tristes, dicen, tenemos que crear algo para que nos adoren. Y en ese tiempo que era tan asociada la ebriedad con la divinidad, los dioses dicen, pues tenemos que crearles una bebida. Pero ¿de qué árbol? ¿De qué fruta? Y es donde Hécatl se recuerda de la diosa Mayahuel, quien era la diosa precisamente del maguey. Sin embargo, ella vivía en un lugar con 4 hermanas, quienes eran un poquito parecidas a lo que serían hoy no hoy, sino a lo que serían en otras culturas como tipo demonios, como tipo arpías, quienes eran muy mal vibrosas y no dejaban que Mayahuel saliera de su casa. Un día, cuando sus hermanas de Mayahuel dejan la casa, Hécatl va rápidamente, se la roba, tienen una especie de amorío, es precisamente donde dicen que se da un beso, ella muere, la planta para que crezca el maguey, y sus hermanas al ver que se escapó de casa empiezan a buscarla, hasta que dan con un maguey con esa planta. Y sus hermanas comienzan a devorarla, la destazan completamente, y así esparcen sus semillas para que crezcan más magueyes. Y bueno, a partir de eso es que se crea el maguey, sacan el aguamiel, hacen pulque, y tenemos esa historia de origen del pulque y de la diosa Mayahuel. Sin embargo, amigos, y especialmente a los aficionados del pulque,
Les tengo una noticia. ¿Se imaginarán qué clase de noticia, Ángel? Que es verdad. No, desgraciadamente esta historia es falsa. Es tan falsa como la fayuca que van y compran en Tepito. Porque precisamente esta historia de origen de pulque no es mexicana ni siquiera. Fue contada por un francés y escrita en francés y ni siquiera fue contada en México. Fue contada principalmente en Francia y en Italia. Es aquí donde vemos que no tiene bases históricas, porque ¿fue verdad? ¿Quién sabe? ¿Se le contó a algún indígena estando aquí? ¿Quién sabe? ¿Está en algún códice? Pues al momento no, pero si estuvo antes de que se quemaran, ¿quién sabe? No tenemos ese sustento histórico porque precisamente fue una historia que ellos dicen, este francés decía, que él había visto aquí en México, que se la habían contado, y sin embargo, a menos que fuera tradición oral que se siga dando hasta el día de hoy, sin un solo cambio, no se puede saber ni siquiera si es verdad. Se presume momentáneamente que es falsa, puesto que no aparece en ningún códice, en ningún escrito, y bueno, se fue dando a partir de varios años. No estamos hablando de cosas de uno, dos, sino incluso de décadas que se tardaron en traducir. Pero bueno, regresando un poquito con Ejecatl, como ya les dijimos, es donde llega un momento en el que se fusiona con el dios Quetzalcóatl, tiene su propia ave, tiene su representación, y bueno, dijimos que íbamos a hablar en algún punto de por qué se considera Ecatepec, que viene de Hecate. Pues bien, de entrada, lo que es a partir de las palabras, podemos ver que Ecatepec deriva de lo que es Hecatl Tepec o Tepec, que significa en dos palabras cerro de Hecatl. Ese cerro de Hecatl, si no mal recuerdo, se le llama así precisamente por un basamento al dios, el cual estaba casi en la punta del cerro y muy cercano, no sé si recuerdas, Ángel, si era lo que es hoy San Cristóbal o cercano a lo que es Jalostoc, el cerro. Realmente ahorita se me borró el lugar exacto, pero pueden buscarlo así precisamente como Cerro de Hecatl y Cerro. les va a aparecer, según yo, a lo que tenía entendido, estaba cercano a lo que es San Cristóbal y San Pedro Jalostoc. Y precisamente es ahí de donde deriva el nombre. Y es por todo este movimiento que hubo de culturas, principalmente náhuatl en el Valle de México. Y no es el único basamento que podemos encontrar. Si queremos encontrar más, también tenemos el basamento de Pino Suárez, el basamento de la calle Tacubaya y el más reciente basamento que está cerca del Templo Mayor, el cual fue descubierto en 2015 junto a un juego de pelota. ¿Por qué? Porque ahí era la sede central de todo lo que es el poderío mexica. Y bueno, amigos, después de haber visto quién es Ejecatl, dónde aparece, quiénes lo acompañan, de dónde viene, y principalmente de romperle sus esperanzas sobre la historia del pulque, es como terminamos el capítulo del día de hoy. Un dios que sin lugar a duda es muy venerado, porque a final de cuentas era quien limpiaba el cielo para que llegara Tlaloc y trajera toda esa abundancia de agua, que, que realmente hoy se necesitaría, ¿eh? No estaría mal volver a revivir esos dioses.
Y bueno, Ángel, ¿qué nos Pues puedes bueno, comentar? antes de despedirnos, bueno, un dato súper curioso. Pues resulta que los náhuatl, en una de sus representaciones de cómo llegaron al Valle de México para construir Tenochtitlan, que recordemos que fue la señal de la serpiente, bueno, del águila comiendo al serpiente sobre un nopal. Pero otra referencia con Ejecatl se dice que como vimos antes, uno de sus animales sagrados era los patos, los garzas. Se dice que también al mismo tiempo que vieron esa señal, vieron patos alrededor, en el lago, lo que representaría Yeah. Estos ejecatotls. que representaría eso. Entonces pensaron que este era el lugar indicado por tantos señales que había juntos. Sí, fue una junta de sincretismo grandísima. El símbolo de Huitzilopochtli que los mandó a buscar, estos ejecatotls, si no mal recordamos, la serpiente en el momento mexica náhuatl simbolizaba también lo que es un símbolo que era el agua y el viento. Y bueno, después de tanta agua en el lago de Texcoco, ese viento abundante que había una gran ubicación geográfica a sus orillas, fue donde ellos decidieron ubicarse. Y ese tipo de historias las veremos más a detalle más adelante en lo que será nuestra siguiente serie. ¿Cómo se llama esta serie, Ángel? ¿Lo sabes tú? No sé, ¿podrías darnos los honores? Las grandes ciudades del cine. En esta serie estaremos platicándoles sobre la creación de la gran Tenochtitlan, cómo fue que estuvo esa creación, poderío de la ciudad de Teotihuacán, quienes después se mueven a Tula, y hablaremos también de la ciudad de Tula. Hablaremos de la ciudad que tanto hemos estado platicándoles sobre lo que es Cacaxtla con sus murales. Estaremos hablándoles sobre Xochicalco en Morelos, que está relativamente cercano al centro. Y posteriormente, amigos, estaremos hablando más de estas grandes ciudades, cómo se formaron, quiénes habitaron, cuánto tiempo estuvieron, qué tan importantes son. Y en el caso de Xochicalco, un adelanto. Esa ciudad que fue incluso concebida para lo que es el aprendizaje cultural y científico, porque ahí era un gran lugar para ver esos eclipses. Y no solo Xochicalco, también Teotihuacán con su ubicación geográfica, también Tula, Cacaxtla para ver todos estos murales que representaban varias épocas de nuestro México. Y bueno, amigos, por el momento ha sido todo por el día de hoy y esperamos verlos en el siguiente capítulo. Ángel, ¿cómo podemos seguirte? En Instagram como Ángel Esquivel. Ángel Esquivel, a mí pueden seguirme en Instagram como Irving-RVS-CRZO y pueden seguirnos a ambos como Red Privada Podcast en Instagram. En momentos posteriores estaremos subiendo imágenes alusivas a cada tema. Ya les pedimos al community manager que estuvo muy flojo, no subió ni una imagen. Pero bueno, cambiamos de community manager, estaremos un poquito más pendientes de nuestras redes y esperamos que ustedes estén pendientes de nosotros para la siguiente semana. Adiós.